más inversión es igual a qué. Imagina en economía cerrada sin sector público, se puede hacer, digamos, con consumo público, etcétera. Si no tenés ni sector externo ni gobierno, sería toda la economía, todo el Será gasto. la demanda agregada, exacto. Entonces, ingreso igual a demanda agregada sería igual a decir consumo más ahorro igual a consumo más inversión. ¿Sí? Lo de la izquierda es el ingreso, lo de la derecha es la demanda agregada. Ingreso igual a demanda agregada es el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de ahorro igual inversión, es lo mismo que decir ingreso igual a demanda agregada. ¿Ok? Eso grábense porque, digamos, cada vez que uno esté viendo que hay igualdad entre ahorro e inversión, lo que está tratando de decir ahí es entonces que hay equilibrio en el mercado de bienes. Bien. Entonces, la tasa de interés, si tiene que cumplir el rol de igualar la oferta y demanda de fondos prestables y al mismo tiempo igualar el ingreso con la demanda agregada, bueno, tiene como dos tareas para una sola variable. ¿Me explico? Entonces ahí lo que dice el autor es, ¿bajo qué condiciones eso puede ser que no funcione bien, que funcione distinto o que no nos pongamos de acuerdo, digamos, sobre ese tema, básicamente? Entonces, por de ahí es que agarra y dice, sobre la tasa de interés uno puede como desentrañar todas las discusiones macro. ¿Bien? Entonces, empieza criticando mucho al keynesianismo y agarra y dice, mira, el problema acá es que Keynes ofuscó demasiado el mecanismo de la tasa de interés. Bien, ¿por qué? Bueno, si uno va a la teoría general, es cierto que el capítulo 3 de la teoría general empieza como diciendo, mira, ahorro e inversión es la misma variable, dice Keynes. Es una identidad y se cumple siempre. De hecho, tiene una frase que dice, si no si te parece que no son iguales, es un espejismo, dice la teoría general, ¿sí? Entonces, bueno, lo argumenta Keynes. Si ustedes van a leer ese capítulo 3 agarra y empieza a decir, mirá, si yo al ingreso le saco la inversión, me queda el consumo, o lo pongo al revés, si al ingreso le saco el consumo, me queda la inversión, y si al ingreso le saco el consumo, lo que queda es ahorro en realidad. Entonces ahorro es igual a la inversión. No, no hay forma que no dé. Bien. En ese punto no se entiende muy bien si Keynes estaba hablando en términos de ex ante o ex post. Uno podría decir eso mismo, digamos, llevado hoy en día, nosotros lo entendemos un poco más a través de decir, bueno, en las cuentas nacionales, si ustedes bajan los datos de cuentas nacionales, ¿qué pasa con ahorro e inversión? ¿Cómo son? ¿Hicieron cuentas? Los que estudian economía al menos. Sí, ¿cuál es el planteo? Ahorro e inversión en las cuentas nacionales, ¿dan igual o no? Eh, no, hay algunas diferencias que son pequeñas en la realidad. Hay diferencias en la realidad, digamos, si no me equivoco. Bueno, son las diferencias que uno puede tener más allá de algo más metodológico. La diferencia se llama variación de existencia y se mete dentro de la inversión. Entonces, siempre ex post da igual ahorro e inversión. Ahora, ex ante, nosotros en macro siempre lo planteamos como una condición de equilibrio. Es decir, si el ahorro en términos de planes es igual a la inversión en términos de planes, entonces hablamos de equilibrio en el mercado de bienes y Sí, igual servicios, ¿sí? creo que recuerdo vagamente como que también a veces podía haber diferencias por lo que era trabajo propio, que el trabajo propio cuando llevaba una creación de capital, si era algo que se contabilizaba, no así como el trabajo cuando era algo doméstico, digamos. Sí, sí, por eso igual me estoy recordando mal. No, está bien lo que decís, pero en cuentas nacionales eso se salva, digamos, ¿eh?
O sea, cuando no se produce para mercado, decís vos. O sea, trabajo propio, o sea, Sí, hago sí, sí, empanadas y me las quise decir como, trabajo ¿no? doméstico, que una madre Sí, cuidando a sus hijos no es algo que lo vas a contabilizar como un trabajo, pero si un albañil se adoba una pared más en la casa, sí es sí. algo que se contabiliza, digamos. Ahí me expresé Bueno, mal yo. más allá de por eso, esas cositas metodológicas, si uno va y mira el número, después está ajustado para que el ahorro te dé efectivamente igual a la inversión. Bien, si uno rastrea un poco eso, después lo voy a hacer más profundo, pero fíjense que siempre en la teoría keynesiana, siempre que la inversión exceda al ahorro, ¿qué es lo que sucede? El ingreso se mueve para que el ahorro se vuelva a pegar a ese nivel de inversión. Ya les digo, ahora lo voy a hacer con el grafiquito, como ustedes seguro lo vieron en Macro uno o Macro y Política. Quiero avanzar acá, esperen un segundo, que salga. Mira, uy, me quedó. ¿Cómo hago para borrar? Bueno, entonces acá el autor agarra y dice, mira, para mí, dice, estaba esto medio estudiado en lo que era la teoría vixeliana, ¿sí? El autor Vixel dice, era el que tenía el tema bien tratado, ahora la vamos a ver un poquito más adelante. Un autor sueco anterior a Keynes, ¿ok? Entonces dice, voy a tratar de encontrar en Keynes dónde quedó el rastro de Vixel. Eso se llama la conexión Vixel. Lo que trata de hacer es decir, che, esto que estábamos hablando de la tasa de interés, que estaba estudiado en la teoría de Vixel, cuando llegó a Keynes, ¿dónde quedó todo esto? ¿Y cómo siguió eso? ¿Ok? Entonces dice, bueno, para eso arranco del primer modelo eh, que tengo, ¿no? Entonces dice, fíjense, ¿qué es lo primero que ves en macro uno? La teoría keynesiana de la cruz keynesiana, digamos, ¿sí? El modelo ahorro-inversión más tradicional de la cruz keynesiana. ¿Recuerdan el gráfico de la izquierda o si no lo hacemos rápido? Si esto es tasa de interés y esto es ahorro-inversión, ¿mi mouse lo ven? Sí, sí, vemos el mouse. ¿Sí? Bien. Dice, si lo de la izquierda es tasa de interés, lo que está en el eje de ordenadas, y lo de abscisas es ahorro-inversión, vamos a dibujar las curvas de ahorro e inversión de ese modelo keynesiano. Bien, ¿cómo era la función de inversión en el caso keynesiano más extremo, digamos? La inversión estaba determinada por quién. El gasto menos el consumo. Bueno, eso es una definición, ¿no? Pero digo, la inversión como ecuación de comportamiento en la teoría keynesiana, en la ecuación de comportamiento, ¿cuál era? La inversión está dada por quién. ¿Se acuerdan que decían la inversión es exógena Por la Claro, por inversión los animal autónoma. spirits. por los animal spirits? ¿Sí? Entonces, la inversión no depende de la tasa de interés. La inversión es un palito. Che, la inversión es 100, 200, no sé, un valor. ¿Bien? ¿Ven entonces? Y raya ahí. ¿Y la función consumo cómo era en la teoría keynesiana? La ecuación de comportamiento del agregado consumo. Es siempre positiva, entiendo. ¿Es qué? Es siempre positiva ¿Respecto a quién? respecto al ingreso. Al ingreso, ¿no? Bien. Recuerdan que era el consumo es igual a un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir por el producto. De Exacto. eso se lo recuerdan. Bien. La función de ahorro, ¿cómo será respecto al ingreso entonces? Acuérdense de esto. Ustedes decían, es el consumo autónomo más un
0,7 estoy inventando, que es la propensión marginal a consumir por el ingreso. ¿Por qué 0,7 y no 1? Porque 0,3, ¿qué pasaba? Era la propensión marginal a ahorrar. Exacto, ¿sí? Entonces, cuando sube el ingreso, ¿aumenta quién? El consumo y el ahorro. Bien, entonces, el ahorro no es función de la tasa de interés, sino que es función del ingreso, ¿sí? Y con el ingreso, acá. ¿Sí? Son como dos palitos, están uno con el otro. Bien, imagínense, todavía no vayan al gráfico de la derecha, imagínense que están en esta situación del gráfico de la izquierda, que la inversión es superior al ahorro. Eso en términos macro, ¿qué significa? Que si la inversión supera el ahorro, vuelvo a la ecuación de la condición de equilibrio del slide anterior y ¿qué puedo concluir? ¿Qué mercado está en desequilibrio ahí? Mercado de bienes, hay un exceso de producción. Hay un exceso de demanda, ¿sí? La inversión es más grande que el ahorro. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda agregada es mayor que el ingreso. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque habíamos dicho que consumo más ahorro es la oferta y después del otro lado te queda la inversión como demanda. Exactamente. Bien. Entonces, si estoy en una situación de exceso de demanda de bienes, ¿cómo ajustaba el modelo keynesiano? Exceso de demanda de bienes, ¿qué pasaba con el producto? Subía el producto, era un modelo de ajuste de cantidades y en consecuencia sube el ahorro. ¿Hasta dónde va a subir el ahorro y el ingreso, digamos, el ingreso que hace subir al ahorro? Hasta que ese ahorro se vuelva a cruzar con quién? Con la inversión. ¿Sí? Entonces, imagínense que el ahorro, pum, se mueve a la derecha, vuelve a este nivel a igualarse al nivel de inversión. De repente la inversión vuelve a subir, el ingreso volverá a subir y el ahorro tenderá a subir también. ¿Qué es lo que decía Olin respecto a Keynes del problema de ese formato de ajuste? Dice, mira, tenés un problema secuencial ahí. Prestemos atención a esto. No puede ser, dice, que primero suba la inversión, ¿sí? Y después ese aumento de la inversión haga subir al nivel de producto, que en consecuencia va a subir al nivel de ahorro, y ese nivel de ahorro es el que financia a la inversión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un problema secuencial. Dice, primero subió la inversión y después aparece el ahorro que financia esa inversión. ¿Me siguen el problema? Sí, Sí, sería sí. como invertir la ley de 6. ¿Sí? Es como que, claro, che, aparece primero un gasto que no está financiado por nadie. Exacto. Entonces dice, ahí tenés un tema, Keynes. Ese texto de Olin lo escribe en el 37, un año después de la teoría general. Keynes le contesta eso a Olin en cartas y le pone, che, mira, no, tenés un punto ahí, Olin, yo debería haber puesto una demanda adicional de dinero, pero bueno, no es lo que está en los manuales de macro hoy en día, ¿sí? Digo, existe ese debate. Olin es otro economista sueco, el del modelo Olin para los que hicieron economía internacional. Eso, si uno se pone a pensar cómo funcionaba en la teoría clásica, en realidad el ahorro y la inversión no se mueven con el nivel de ingreso exclusivamente, se mueven principalmente por la tasa de interés. Entonces es la tasa de interés la que hace cumplir el rol de igualar los flujos en el mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Acá sí tiene un poco más de sentido en la teoría más clásica de ahorro-inversión que en la teoría keynesiana que tiene estos problemas secuenciales. O sea, no es solamente un tema de qué escuela te gusta más, sino que lo que le critica acá León a Keynes es, che, internamente esto no tiene mucho sentido. Bien, dice, además, en términos estrictos de teoría macro, lo que estás haciendo ahí es sacarle uno de los roles a la tasa de interés, ya no iguala
ahorro-inversión en términos de igualdad en el mercado de bienes y servicios. Bien, entonces, tú dice, así Keynes empieza como a esconder ese nexo entre tasa de interés y equilibrio del mercado de bienes y servicios. El autor sí dice, para hallar este lío, entonces me voy a lo que debería ser para mí, esto es opinión del autor, obvio, ¿no? Pero dice, el modelo más tradicional que yo les diría es lo más parecido a un caso clásico de un mercado, de un modelo de equilibrio general, ¿sí? El autor lo llama modelo de información plena. ¿Tiene un sentido? Ahora se va a entender. ¿Ok? Pero dice, en ese modelo de información plena deberían pasar estas tres cosas. El equilibrio en el mercado de trabajo es el que determina la cantidad de empleo. Ese empleo enchufado en la función de producción te va a dar un nivel de producto y el precio que se determina en ese mercado de trabajo es el salario real. Eso como un mercado de trabajo, digamos. Oferta de trabajo y demanda de trabajo determinan el nivel de empleo, en consecuencia el producto y el precio de ese trabajo expresado como salario real. La oferta y la demanda de dinero lo que hacen es determinar el nivel de precios, más tipo teoría cuantitativa, digamos. ¿Ok? Y el ahorro y la inversión determinan la tasa de interés y la tasa de acumulación del capital. Vuelvo acá. Fíjense que ahorro e inversión dice debieran comportarse así. Fijan la tasa de interés en el eje de ordenadas y el nivel de acumulación de capital. ¿Por qué dice el nivel de acumulación de capital? Porque determinan la tasa de inversión, el ritmo al que crece el capital. Bien. Dice, como corolario de estos tres postulados, se entiende que en dos, o sea, en la sentencia número 2, en la oración número 2, dice, la oferta y la demanda de dinero determinan el nivel de precio. Por lo tanto, shocks monetarios no deberían tener efectos reales. ¿Eso cómo lo llamamos? Neutralidad Que del shocks dinero. Neutralidad del monetarios no dinero. tienen neutralidad de dinero, ¿sí? Entonces dice, en ese modelo de información plena debiera existir la neutralidad del dinero. Pero dice, además, fíjate, de la oración 3 dice, los shocks reales no deberían tener tampoco efectos monetarios, ¿no? El ahorro, si crece, lo que debería hacer es básicamente reducir las tasas de interés y aumentar el volumen de acumulación de capital, si aumentar el nivel de inversión. Pero no deberían tener efectos sobre los mercados de dinero. Es como un mercado o es como un modelo, si quieren, en donde todo está como bastante aisladito. Ahí le pega un palo que no lo voy a hacer a la escuela clásica, o sea, perdón, al monetarismo. Pues lo vemos. Dice, modelo de información plena. Dice, ese sería como el caso ideal. Ahora, en la práctica, sabemos que si vamos a analizar la economía con ese modelo de información plena, y medio que no es tan así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existen fallas de coordinación, desequilibrio, le va a llamar el autor. Dice, existen dos formas que pasen esas fallas de coordinación. Una es la hipótesis del palo en la rueda. Palo en la rueda le va a decir a lo siguiente, problemas de sincronización de contratos, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, todos renovamos, aumentamos los precios durante un año, pero algunos los hacen primero y otros después. Entonces, en la economía se van generando ciertas fricciones. Dice, esos problemas no me interesan, va a decir el autor, porque nada, son temas lógicos de pasar de un modelo a la vida real. Dice, no pasa nada. Ahora, lo que sí dice es, a mí me preocupa cuando las fallas de coordinación surgen de la información incompleta, es decir, me desvío de este modelo de información plena para pasar a un modelo de información incompleta y eso genera creencias inconsistentes. ¿Bien? Ahora vamos a ver dónde es, a qué le está apuntando el autor es, tenemos que rastrear esos problemas informativos en los modelos que siguieron de Vixel en adelante. O sea, ¿ok? Entonces dice, vamos a empezar por donde se empieza aprendiendo macro. Dice básicamente, a los alumnos de macro se les presenta alguno de estos dos modelitos, el de la izquierda o el de la derecha.
Nosotros por lo general, con los manuales que ustedes estudiaron, etcétera, empiezan por el de la izquierda, la cruz keynesiana. Que la inversión tiene que ser igual al ahorro con esta curva de demanda agregada, la recta de 45 grados, ¿recuerdan? Y cuando se cruzan las dos, me da que la demanda agregada del eje de ordenada es igual al producto del eje de abscisa. ¿Recuerdan ese gráfico? ¿O lo repasamos? Repasémoslo Cuando si veían el querés. multiplicador, digo. Si lo podemos repasar, profe. Sí, es bien sencillito este que es. Fíjate, acá lo que tenés es el nivel de ingreso en abscisa. ¿Sí? Bien, y acá tenés la demanda agregada en ordenadas. Si yo trazo una recta de 45 grados, ¿qué implica esa recta? ¿Qué me dice una recta de 45 grados? Que si acá el ingreso es 1, entonces lo que se proyecta en el eje de ordenada en ese valor unitario, ¿qué es? Lo mismo, la misma proporción de El consumo. mismo valor. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué? Lo que me está diciendo la recta de 45, que son todos puntitos en los cuales el ingreso es igual a la demanda agregada. Lo de abscisa es igual a la de ordenadas. ¿Bien? Sobre ese gráfico, ustedes lo que hacían era hacer una curva que era básicamente la demanda efectiva agregada de la economía, la ecuación de comportamiento que ustedes tenían. Consumo autónomo más inversión más propensión marginal a consumir por el producto les da esta curva. De hecho, la pendiente de esta curva era la propensión marginal a consumir. Que lo que me dice es, mira, a medida que sube el ingreso, aumenta la demanda agregada porque existe esa propensión marginal a consumo. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Es de los primeros modelitos de... Bien, entonces, cuando esta recta de demanda agregada se cruzaba con la recta de 45, es la condición de equilibrio donde la demanda agregada efectiva de esa economía se iguala al nivel de producto. Es decir, donde el ahorro es igual a la inversión. Este gráfico es análogo a este. ¿Bien? Dice, eso estudiábamos nosotros en Macro 1. O sea, algunos manuales, de hecho, si ustedes vienen de una Macro 1 que estudiaron con Barro, por ejemplo, el manual de Robert Barro, Robert, ¿no? Barro. Sí. Se encuentran en realidad con el modelito de la derecha. El modelo de la derecha es el que nosotros vimos en el caso de la escuela clásica. Se llama cruz de Cambridge en vez de cruz keynesiana. Y tiene lo siguiente, en el eje de abscisa la cantidad de dinero y en el eje de ordenada el PBI nominal. ¿Ok? Y lo que me dice esto es, mira, a medida que sube la cantidad de dinero, ¿sí? Aumenta la demanda de dinero. Este es K por P por I, básicamente. ¿Qué es K por P por I? Recuerdan esta ecuación, ¿no? M por B igual a P por I. ¿Bien? Entonces, M es, si M es igual, o M lo puedo expresar como la demanda de dinero, que vendría a ser 1 sobre B, por P por I. O lo que es lo mismo, K por P por I. ¿Bien? Y la oferta de dinero, bueno, la oferta de dinero es un M0. ¿Bien? Entonces, lo que hace esta cruz de Cambridge es decirte, mira, acá en el eje de abscisa voy a escribir los agregados monetarios y en el eje de ordenada el PBI nominal. Bueno, lo que me encuentro acá es la demanda de dinero y donde yo ponga la oferta de dinero que se iguale con la demanda me va a dar un PBI nominal. ¿Ok? Básicamente es otra forma de presentar o otra cruz, digamos, con el postulado de que el PBI nominal se determina en el mercado de dinero. Entonces dice, ¿cuál es el problema acá? Bueno, que si yo quiero empezar a analizar esto como, o pongo dos alumnos acá, ¿sí? Uno que estudió con el manual de la izquierda y otro con el manual de la derecha, ¿qué es lo que van a decir?
Bueno, el de la izquierda te dice, el producto sube cuando. ¿Cómo hago para que suba el producto en el caso de la teoría keynesiana de la izquierda? ¿Cómo subía el producto en la teoría keynesiana? ¿Qué tenía que subir? El consumo. El consumo, el gasto, ¿sí? Entonces va a decir, cualquier exceso de gasto es lo que hace subir al nivel de ingreso. Si uno lo mira entonces con los lentes de la derecha y dice, me voy a la cruz de Cambridge, ¿qué es lo que me hace subir el PBI nominal? P por I. Bueno, aumenta la oferta de dinero y eso me hace crecer P por I. ¿Sí? O sea que los dos modelos determinan el nivel de ingreso, pero por distintas formas, digamos. Peor aún, de hecho, vamos un pasito en el medio. Fíjense esto. Para que suba el ingreso, en el caso de la izquierda, se tiene que producir un exceso de demanda de bienes. Para que suba el producto, en el modelo de la derecha, se tiene que producir un exceso de oferta de dinero, de ser la cantidad de dinero, o bajar la demanda. ¿Sí? Entonces, alguno podría decir, "Bueno, no están tan equivocados, porque básicamente lo que están diciendo que es que siempre que haya un exceso de demanda de bienes igualado a un exceso de oferta de dinero, es lo que va a hacer subir el nivel de ingreso. ¿Ok? Es como que si junto los dos modelos me da algo que pareciera ser consistente. Sin embargo, estas dos teorías no conversan entre ellas. ¿Bien? Entonces, volviendo acá, ¿sí? Estas dos personas, digamos, ¿sí? El que estudió con el de la izquierda y el que estudió con el de la derecha, no se pondrían como nunca de acuerdo, más que puedan decir, bueno, cuando hay un exceso de oferta de dinero, es que sube el producto. Y el de la izquierda le va a decir, bueno, no, en realidad es cuando exista un exceso de demanda de bienes. Y alguno podrá tirar fruta medio ahí por el medio y decir, bueno, es la ley de C, exceso de demanda de bienes, exceso de oferta de dinero. Sin embargo, estos dos modelos no tienen nada que ver uno con el otro, digamos, ¿sí? Pero ya arranca ahí una primera discusión acerca de cuáles son los determinantes del nivel de producto. Para el caso de la cruz de Cambridge, ¿sí? Es decir, el de la derecha, el modelo más monetarista, llamémosle, cambios anticipados en el dinero no deberían tener efectos reales. ¿Por qué pasaba eso? Perdón, cambios anticipados, dije, ¿no? O no anticipados. Cambios anticipados en el dinero no tienen efecto. La monetaria no es efectiva cuando es anticipada, ¿por qué? Pues yo le digo, Las voy a emitir un expectativas. montón de moneda, ¿ustedes qué hacen? Con las expectativas. Cambian las expectativas. Exacto, ¿sí? Ya lo vamos a ver después, vamos a hacer un modelito sobre eso, pero recuerdan ese corolario al menos. Mira, las expectativas se ajustan, no tiene efecto sobre el nivel de producto. Cambios no anticipados, por el contrario, sí tienen efectos reales. Si yo sorprendo a la gente emitiendo moneda, ahí sí puedo llegar a generar algún tipo de efecto real. En el caso de la cruz keynesiana, todos los cambios, sean anticipados o no anticipados en el nivel de gasto, tienen un efecto real. ¿Sí? Todo aumenta el volumen de ocupación y de ingreso, básicamente. No hace como Profesor, pensar que todos los cambios de esos son anticipados. una pregunta, profesor. Perdón, son no anticipados. ¿Sí? Una pregunta. Bien. Eh, Sí. si sube el consumo en el gráfico siguiente, Sí. si sube el consumo, el keynesiano, y crece el Mm. producto, ¿no aumenta la cantidad de dinero? ¿Por qué? ¿Y cómo se financia ese producto y el consumo si no hay más Bueno, dinero? ahí está uno de los puntos. No existe en el caso. Vayamos, si quieren, un paso más que este paper. ¿Sí? Un modelo más completo en donde exista en la teoría keynesiana el dinero. ¿Cuál sería? El modelo ISLM, ¿no? Entonces sigo y digo, bueno, pará, a ver. Cuando hay un exceso de gasto, ¿qué es lo que sucede? Sube el producto. ¿Y eso cómo repercute en el mercado de trabajo? De dinero, perdón.
Se Aumenta la genera un demanda. exceso de demanda de dinero por motivos transaccionales, que es un exceso de oferta de bonos, ¿sí? Cae el precio del bono y sube la tasa de interés. Bueno, todo eso que sigue, digamos, en el modelo keynesiano sucede una vez que ya subió el ingreso. Entonces no existe una forma que esté bien clara de cómo es que se financió ese gasto. Que es un poco la crítica que le, un poco es, no, es la crítica que le hacía Olin a Keynes. Che, eso está medio mal contado, básicamente. Sí, hay un problema secuencial. Y eso es un error propio de la teoría, digamos. ¿Sí? No, no es un tema de un error de construcción. ¿Ok? Perdón, profe, pero la escuela de Cambridge sí incorpora Mm. lo que es expectativas, en cambio Keynes no. Bueno, eso es uno de los que dice ahí cuando lean el paper de Leon Hood, dice, bueno, por lo menos los monetaristas de Cambridge, ¿sí? Diferenciaban entre cambios anticipados y cambios no anticipados. Básicamente, ¿qué es lo que dice el autor ahí? Es, entendían que se desviaban del modelo de información plena cuando los cambios eran no anticipados, ¿sí? Perdón, sí, cuando los cambios eran no anticipados y no se desviaban de ese modelo de información plena cuando los cambios eran anticipados y en consecuencia variables nominales no tenían efectos sobre variables reales. ¿Cómo logran, dicen los monetaristas de Cambridge, hacer que cambios nominales tengan efectos reales, introduciendo que existe la posibilidad que el modelo se desvíe del modelo de información plena, que es que algunos agentes no conocen lo que está pasando? Básicamente que hay un exceso de oferta monetaria sin que el público lo reconozca y ajuste sus expectativas. En el caso keynesiano dice eso no existe, no hay distinción entre cambio anticipado y no anticipado. ¿Sí? Profe, pará, a ver, y Sí. corregime, si estoy, me postulo, analizo la visión keynesiana, si la oferta está Mm. fija o el producto está fijo y a pleno empleo, cualquier variación, ya sea de producto, se desplaza a precios. Bueno, Bueno, en el modelo ese de la cruz keynesiana, el principal supuesto que vos tenés es que los precios son rígidos porque estás en una situación de subproducción, si querés. ¿Sí? Entonces, el modelo que está representado ahí en la izquierda es un modelo de subempleo, llamale, o subutilización de factores de producción, que hace que cualquier exceso de demanda ajuste primero por cantidad antes que por precio. ok. Ahí podríamos discutir de, bueno, es un modelo que te sirve para esa situación en particular. ¿Sí? Después, lo que se trató de hacer con ese modelo de la cruz keynesiana es incorporarle una oferta agregada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso, que fue más la síntesis neoclásica keynesiana, no viene a subsanar, que es la gracia de este trabajo, no viene a razonar o pasa por alto todos estos problemitas que tenía antes el modelo, de tratar de mejorarlo, digamos, o de complementarlo o de adornarlo o extenderlo. ¿Sí? Todo esto dice, lo tendríamos que haber visto antes, básicamente, que es el planteo de Leon Kufo. Tratar de entender en cuáles de estos modelos hay variaciones o problemas informativos, como le llaman los autores. Bien. Entonces dice, sobre eso encima, lo que vino para adelante fue el modelo ISLM. Y la discusión en términos macro pasó a ser acerca de las pendientes de las curvas. Si vos eras muy keynesiano, decías, bueno, estoy pensando que mi modelito tiene una IS con mucha pendiente. Si yo era más monetarista, lo que pienso es que la LM era más vertical. ¿Recuerdan este juego de elasticidades? Pero dice, el que quería ser ni uno ni el otro, que decía, bueno, una posición intermedia, las elasticidades son más o menos, no son ni muy monetaristas, ni muy fiscalistas, y hasta podría decir que son variables esas elasticidades. ¿Ok? Bien, dice, todo eso no trajo llamémosle, más claridad sobre este tema. ¿Ok? Bien.
Voy a pasar para acá, así avanzo, porque así no los mareo con tantas cositas en el medio. Entonces dice, vamos al rastreo histórico. Bien, me paro acá, dice, y voy a hacer un mapita de dónde es que salen todas estas teorías. ¿Ok? Dice, mira, tenés como, empiezo acá, dos grandes enfoques de determinación de producto y tasa de interés. Las teorías que surgen de ahorro-inversión y las teorías que surgen de la teoría cuantitativa. Es como que estos dos exponentes que son Fisher por un lado, recuerdan la clase de teoría clásica, ¿sí? Que decíamos la ecuación de la teoría cuantitativa, y Wicksell por otro lado. Wicksell es el que empieza hablando del nexo ahorro-inversión para fijación de tasa de interés. Bien, dice. De la teoría cuantitativa sale Fisher. Y de Fisher directamente es descendiente Friedman. Recuerdan que Friedman yo le decía que cuando vimos la clase de monetarismo, decía básicamente, mira, estuvo la tesis que era Fisher, la antítesis que era Keynes, y vengo yo que soy como la síntesis, digamos. Bueno, Friedman es un heredero, si quieren, de la teoría de Fisher. ¿Sí? Dicho por él, no es. Bien, en el caso de Wicksell, dice, a partir de ahí surgieron distintas teorías. Surgió básicamente toda la parte más monetaria keynesiana, el Keynes del Tratado del Dinero, un texto anterior a la teoría general, y salió también la teoría austríaca. Recuerdan que cuando vimos la teoría austríaca existe el nexo este entre ahorro e inversión. Era de hecho fundamental para fijación de tasa de interés el ahorro y la inversión, y la tasa de interés era el que me coordinaba. Y también acá el autor habla sobre la escuela sueca. Esto después históricamente como que perdió un poco de relevancia en términos de mainstream, lo que por ahí más vemos nosotros es keynesianismo o teoría austríaca o monetarismo, ¿sí? El autor es sueco, entonces pone como la escuela sueca muy arriba, y aparte es una escuela que se empezó a caer más adelante que este paper, digamos, una vez que Lucas agarró mucha eh, popularidad, llamémosle. Ok, bien, entonces dice, de acá surgen de Wicksell, nacen, ¿sí? Las discusiones respecto a la determinación tasa de interés y en consecuencia a nivel de producto de Mises y Hayek, y también el Keynes del tratado. Y del Keynes del tratado aparece el Keynes de la teoría general. Y del Keynes de la teoría general salen los keynesianos de Cambridge y los keynesianos neoclásicos. Los keynesianos de Cambridge son los, si hoy lo quieren poner en términos más simples, son como los más heterodoxos, llamémosle, los que tratan de decir, bueno, la verdadera teoría de Keynes era esta y no usan tanto modelo, etc. Y el keynesiano neoclásico es, interpretémoslo como el modelo ISLM, ¿sí? La síntesis neoclásica. Entonces, básicamente dice, tenemos estos arbolitos. A quien le interese el tema de historia del pensamiento macro, este árbol está como extendido hacia más adelante en un texto de un autor que se llama Marc Lavoie. ¿No? Ahí, si quieren seguir cómo siguió la historia de la macro. ¿Sí? Bien. Entonces dice, voy a empezar analizando estos, ¿sí? Desde Wicksell y tratar de llegar al Keynes de la teoría general, para ver dónde es que se perdió el rastro inicial de ahorro-inversión de la teoría wickseliana. Entonces dice, para eso voy a pasar a repasar a Wicksell, después al Keynes del Tratado del Dinero, después en el medio voy a pensar en cómo debiera haber sido lo que estaba entre el Keynes de la teoría general y el Keynes del tratado y lo que fue el Keynes de la teoría general efectivamente. Después el texto sigue con el monetarismo, etc. ¿Sí? Pero por lo menos quiero que veamos esta parte. Entonces dice, mira, el modelo de Wickseliano era re sencillo. ¿Qué es lo que había? Tres agentes, firmas, hogares y bancos. Las firmas pagaban un ingreso a los hogares consumían a las firmas, le devolvían la plata, este es el flujo circular del ingreso, ¿sí? Y lo que no consumían se lo ponían en el banco y el banco le prestaba a las firmas en modo de inversión, digamos, de demanda de inversión. ¿Me siguen? Entonces, como que el flujo circular de la renta era esto. Bien sencillita, digamos. El equilibrio del sistema implica que el ahorro tenga que ser igual a la inversión, es decir, si esto es igual a esto, no hay fugas de ese flujo circular del dinero y por lo tanto está todo bien. Los bancos en ese caso son intermediarios
entre el sector privado, hogares, y el sector privado, firmas, ¿sí? Y no hay desajustes entre lo que Vixel llamaba tasa de interés natural y tasa de interés de mercado. Ahora voy a profundizar un poco sobre eso. Entonces, lo que decía Vixel en base a este modelo tradicional es, el problema aparece cuando los bancos generan un desequilibrio entre la tasa natural y la tasa de mercado, o, visto en este flujo circular del ingreso, cuando el ahorro es diferente al nivel de inversión. Fíjense, este es un gráfico de Vixel mismo que dice lo siguiente. Noten que, o vamos a ponerlo así. Imagínense que la primera situación donde se encuentra la economía en el periodo inicial, ¿sí?, es este puntito de acá. Uy, este puntito de acá, ¿sí? Donde la inversión en cero es igual al ahorro. Dice, ¿qué es lo que sucede en la teoría vixeliana muchas veces cuando aumenta el nivel de inversión? Aumenta el gasto. Bueno, si yo miro cómo debiera funcionar este modelo en el caso de información plena, es decir, que Disculpe, no haya profe, ningún ¿eso no problema, no es similar a lo que pasa en la teoría keynesiana, que cuando aumenta la inversión aumenta, aumenta la demanda agregada, aumenta la actividad económica, o se refiere a otra cosa con gasto aquí? el gasto acá está bien lo que decís. Acá dice, bueno, analicemos qué es lo que sucede cuando se produce un desequilibrio, a diferencia de la teoría keynesiana. Pongámosle el mismo impulso, aumenta la demanda de inversión, ¿no? En el Ok, caso keynesiano, después analizamos, vieron cuando yo les dije qué era lo que pasaba cuando aumenta el gasto o la inversión, llamémosle, o la inversión es superior al ahorro. Es como hacer ese mismo ejercicio en el caso este de la teoría vixeliana. ok, Entonces, este mismo ejercicio de el gasto supera al nivel de ingreso, ¿sí? Porque aumentó el nivel de inversión, en la teoría vixeliana se resolvía de esta forma. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, la inversión ahora para esta tasa de interés pasó a estar acá y el ahorro quedó en el nivel inicial. ¿Qué se produce entonces? ¿Qué es esta diferencia? préstamos, plata que pide prestada, Bueno, analicemos primero más macro. La inversión es superior al ahorro, ¿no? ok, sí, Entonces, tengo inversión mayor ahorro. Hay una situación de exceso de demanda de bienes. Y ok. ahora sí, repetí, Hernán, ¿la demanda de qué es más alta que la oferta? De dinero, de préstamos, Claro, de fondos prestables, ¿sí? Es decir, todos quieren invertir en este nivel, pero no hay fondos prestables por acá nomás, todo este ahorro. Bien, Vixel decía, eso es lo que sucede muchas veces con los bancos, que era el problema en el caso vixeliano. Dice, los bancos se quedan dando préstamos a esta tasa de mercado, R sub cero, ¿sí?, financiando un nivel de inversión superior al nivel de ahorro. En ese caso, decía Vixel, la economía funciona con un exceso de oferta, con un exceso de demanda agregada, llamémosle, ¿sí?, un exceso de oferta de préstamos, pero un exceso de gasto, con presiones inflacionarias. Inflacionarias en términos de producto y precios creciendo. ¿Bien? ¿Sucede esto en la teoría vixeliana? ¿Dónde veo que nos desviamos del modelo de información plena? Bueno, que hay un agente ahí que no capturó que en realidad las tasas de interés como debieran ser para volver al equilibrio. más alta. Más alta, ¿sí? ¿Quién es el agente acá que no está funcionando como se pensaría que tiene que funcionar un modelo de información plena? Los bancos. El público. Los bancos, ¿sí? Entonces tengo a los bancos desviándose de mi modelito de información plena. Dice, ahí en el caso vixeliano era re claro, ¿sí? Era Vixel decía, son los bancos los que generan líos, llamémosle. No porque sea malo ni nada, ¿sí? De eso otra discusión, si quieres. ¿Los bancos en qué sentido? Bueno, que los bancos a veces no tienen la información completa como para hacer que el mercado de bienes y servicios funcione todo el tiempo en equilibrio.
de un comportamiento que hacen que la economía funcione con exceso de gasto o defecto de gasto. ¿Bien? Entonces los bancos se Ok. cubren, Los bancos en este caso lo que estarán haciendo, ¿sí? Es perder reservas líquidas. pero Lo estamos hablando trata más Bixel claro. ese tema. Si ustedes leen los textos de Bixel, dice, los bancos, depende del nivel de liquidez que tengan, puede ser que estén otorgando demasiados préstamos, pero no se dan cuenta como hasta que dentro que pase un tiempo y realmente se dan, o sea, empiezan a notar en sus balances que la demanda o que los depósitos que ellos tienen no están cubriendo a la demanda de préstamo que reciben. ¿Sí? Y eso dice, puede tardar un tiempo, básicamente. Ese era el caso Bixeliano. Dice, me voy ahora, dice, al Tratado del Dinero de Keynes. ¿Sí? Entonces dice, Keynes estaba preocupado en vez de porque cuando suba la inversión, cuando baja, porque el contexto era otro. Bixel cuando escribía había inflación, Keynes cuando escribía había deflación. Dice, pero entonces el punto inicial lo voy a poner acá, dice, ¿sí? Y voy a pensar en qué sucede cuando cae el nivel de inversión. Es lo mismo, funciona para los dos lados, digo, pero así lo presenta el autor. Este es Keynes del Tratado del Dinero, ¿sí? Entonces dice, Keynes en el Tratado del Dinero empieza a meter la idea de qué es lo que sucede cuando hay bajistas y alcistas en el mercado, que es lo que nosotros vimos en la teoría, en la clase de keynesianismo, de la teoría de la preferencia por liquidez. Bien, entonces, si este es el punto A, que estoy señalando ahí, el rojito, y de repente cae el nivel de inversión, ¿qué empieza a pasar con la economía? Bueno, el nivel de inversión me queda por acá abajo y el nivel de ahorro me queda por acá arriba. Chinguemos un poquito, ¿sí? ¿Qué sería eso en términos de mercado de bienes? ¿El ahorro cómo es? El ahorro es mayor Lo que que la la demanda. inversión. Exceso de oferta de bienes. Eso es oferta de bienes, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, empieza a operar todo con un exceso de oferta de bienes, todo el mercado de bienes y servicios. Bien, bárbaro. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, lo que debiera pasar, si este es un mercado de fondos prestables, con el modelo de información plena, digamos, ¿sí? Es decir, bajo ese mismo tratamiento, es lo siguiente. A medida que haya mucha oferta, mucho ahorro, ¿ese ahorro qué es? Oferta de fondos prestables, gente que quiere ahorrar, y poca inversión. Hay poca gente demandando esa guita, ¿sí? En esos fondos. Entonces, ¿qué es lo que debiera suceder? Las tasas tienen que empezar a ir para dónde? Para abajo. Para abajo, ¿sí? ¿Hasta qué punto debieran ir? Bueno, si todo funciona bien en el modelo de información plena, las tasas iban hasta acá y listo. No teníamos ningún efecto real ni nada. ¿Sí? Perdón, ningún efecto monetario ni nada. Dice, bueno, ok, pero en el Keynes del Tratado del Dinero ya aparece una novedad, dice. A medida que la tasa de interés empieza a bajar, ¿bien? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo con el precio de los bonos? A subir. Empieza a subir el precio de los bonos, ¿sí? Y a medida que sube el precio de los bonos, ¿qué decíamos nosotros? Que aparece qué cosa. Una demanda especulativa de dinero, llamémosle. ¿Qué hacía el público a medida que subía el precio de los bonos? Demandaba dinero para comprarlos. Vendía los bonos y demandaba, vendía esos bonos porque pensaban que estaban caros, digamos. Ah, ¿Me perdón. siguen? Sí, sí. Vendían esos bonos y demandaban liquidez para comprar barato más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿quién se está quedando, dice Keynes ahí en el Tratado del Dinero, con ese exceso de oferta de fondos que existe? Bueno, gente que está vendiendo sus tenencias, stocks de bonos y quedándose con ese dinero, incrementando su posición de liquidez. Entonces, lo que dice Keynes como novedad en este tratado de dinero es que este proceso de ajuste, ojo, decía, porque se te puede frenar a una tasa que no sea la tasa de equilibrio acá abajo, se te puede frenar en el medio, que la tasa de interés no haga todo el recorrido que tenga que hacer. Es decir, que la tasa de interés se te plante en un puntito.
básicamente en este gráfico, sería acá. ¿Sí? Bien, decía Keynes, si sucede eso y la gente se queda demandando liquidez en este nivel, lo que va a suceder es que el mercado va a funcionar constantemente con un exceso de oferta de bienes, es decir, con un ahorro superior al nivel de inversión. Me va a quedar el ahorro constantemente. No es fácil dibujar acá, ¿eh? El ahorro constantemente en este nivel y la inversión me va a quedar constantemente en este nivel. Es decir, que esta diferencia va a ser un exceso de oferta de bienes que va a permanecer en el mercado por mucho tiempo. ¿Quién está actuando ahí con información incompleta? ¿Cuál es el problema informativo que existe en el tratado de dinero? Bueno, si yo me pongo a mirar desde el punto de vista del ajuste este que existe, los que me hacen frenar acá son justamente estos especuladores, llamémosle, ¿ok? Que, ¿qué es lo que están haciendo? Vendiendo sus stocks de bono para demandar liquidez a medida que el precio del bono empieza a subir un poquito. Ahora, si hubiesen tenido información plena, se hubiesen dado cuenta, dice Leon Hufu, que la tasa de interés debería seguir bajando y en consecuencia el precio de los bonos, ¿cómo debería ser? Aún mayor. 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 Entonces dice, ¿por qué se ponen a vender en el medio los bonos, pasando a una posición bajista? ¿Sí? Se ponen en, che, los bonos ya subieron, ahora van a bajar de precio, cuando en realidad la tasa de interés debiera haber hecho todo el recorrido hacia abajo y el precio de los bonos debiera haber subido más. Bueno, Keynes tenía una explicación en el Tratado del Dinero. Dice, che, esto es un tema. ¿Por qué? Porque los que están en el mercado, los especuladores, llamémosle, del mercado financiero, es una persona que es distinta de los inversores del lado real. Entonces, el problema informativo que tenés ahí es que unos perciben, ¿sí? Que la tasa de interés tiene que seguir, o que el precio del bono está subiendo un poco y después va a volver a bajar, cuando en realidad no se dan cuenta que la actividad está cayendo. O mejor dicho, no se dan cuenta que el nivel de gasto en inversión está mucho más bajo. ¿Sí? Hay un problema de información incompleta, de creencias inconsistentes entre dos grupos de agentes y en consecuencia el mercado no ajusta y funciona en desequilibrio. El rastro The vixeliano. recording has stopped. ¿Se cortó? Me Sí, parece que sí. Sí, sí. No, ahí arrancó, pero no hay video. Creo que se le This cayó el meeting is internet. being recorded. Me cayó la conexión. Vuelvo. ¿Dónde me quedé? Bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo acá específicamente, pero lo que Los el punto especuladores central. que no ¿Eh? permiten los especuladores que no permiten que termine de bajar la tasa. Exacto. ¿Sí? Especuladores no permiten que la tasa termine de bajar y en consecuencia el mercado queda funcionando con exceso de oferta de bienes y servicios. ¿Sí? Dice, ahí hay un tema informativo en donde yo puedo ver, dice, básicamente, o en el caso keynesiano, me doy cuenta que efectivamente hay una falla informativa o una desviación respecto al modelo de información plena. ¿Sí? ¿Y esas Bien. expectativas cuándo se ajustan, profesor? Bueno, ahí voy, ¿sí? Dice, ahí va el paper, digamos, ¿sí? Y es la siguiente hojita. Ahora me decís si no queda claro. Acá que estoy aceptando gente. Ok. Bien, dice, lo que le faltó, dice Leon Hufud, a Keynes, al Keynes del Tratado de Dinero, fue este pasito, dice, que si mucho tiempo se queda el exceso de ahorro por sobre la inversión, el mercado de bienes va a estar persistentemente con un exceso de oferta de bienes y en consecuencia puede ser que el producto que haga Baje de precio.
baje, sí, baje de precio o baje de cantidad, ¿sí? Se produce un Recepción. exceso de oferta de bienes, hay mucha producción y se produce menos, dice. Es decir, le faltó, dice a Keynes, del Tratado del Dinero, meterle este modelo, este ajuste de cantidades, que después sí lo puso en la teoría general, pero que acá no estaba. Si eso sucede, la curva de ahorro empieza a caer porque cae el ingreso y puede ser que se iguale al nivel de inversión. El problema con esto es que ahorro e inversión me va a dar ahora en un nivel común, más bajo de producto que el que debería, que lo que se ajustó es el producto hacia abajo, y con un nivel de acumulación más bajo. Aparece el desempleo, ¿sí? Y aparece la posibilidad de tener equilibrios en el mercado de bienes sin pleno empleo. Esta teoría no existe, ¿sí? Keynes dejó inconcluso esto. Keynes en el Tratado del Dinero, texto anterior a la teoría general, lo presentó hasta acá, no dijo esto hasta cuándo puede durar. El autor dice, León dice, podría haber seguido por acá. Dice, pero no prefirió seguir por acá. Lo que prefirió es irse más adelante a la teoría general. Entonces, en la teoría general, lo que ves habitualmente es la teoría de la preferencia por liquidez, con todo lo que ustedes conocen de la teoría keynesiana. Bien, dice, primer punto de la teoría de la preferencia por liquidez. ¿Cuál era la teoría de la preferencia por liquidez? ¿Recuerdan lo que vimos? ¿Se acuerdan de esto que decía oferta de dinero, que debería ser la demanda de dinero más la demanda de bonos? Y en consecuencia, la demanda de dinero menos la oferta, o vamos a ponerlo así, la oferta de dinero menos la demanda de dinero debiera ser igual a la demanda de bonos menos la oferta de bonos. Por lo tanto, el mercado de bonos y dinero funciona despejado y siempre que haya un exceso de oferta de dinero es igual a ¿quién? Un exceso de demanda de bonos. Demanda de bonos o viceversa o cuando haya equilibrio en uno hay equilibrio en el otro. Bien. ¿Sí? Esta teoría, ¿qué les parece? ¿Es una teoría de stocks o de flujos? De stocks. Puro stocks, ¿sí? Bien. La teoría del modelo de información plena, ¿es una teoría de stocks o de flujo? ¿El ahorro es una variable stock o flujo? ¿Saben la diferencia entre stock y flujo, ¿no? De variables. Creo que las repasamos nosotros. Bien, entonces el ahorro, ¿vos podés decir cuál es el ahorro de un momento de tiempo determinado? ¿O qué necesitas? Yo te puedo decir cuál fue el ahorro del 2025, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es lo que se ahorró entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Ok? Es una variable flujo que se acumuló en ese periodo. ¿Bien? La inversión, lo mismo, una variable flujo, que inicia hasta que termina, y todos los años cambian. ¿Bien? Una teoría puro flujo. En la teoría, por el contrario, la teoría, la preferencia por liquidez, una teoría pura stock, ¿sí? Es decir, solo juega con los stocks. Hay un tema ahí, ¿sí? Que si notan, en el Keynes del Tratado del Dinero, el de acá, los flujos existen todavía. El flujo de ahorro genera una oferta de fondos prestables y la inversión genera una demanda de fondos prestables. Y aparecen los stocks para meter ruido. Son los que frenan este mecanismo, el de la tasa de interés. ¿Sí? En el caso de la teoría general, desaparecen completamente todos los stocks. ¿Cuál es el problema de hacer desaparecer
todos los flujos en el caso de la teoría de la preferencia por liquidez. Noten lo siguiente, vuelvo al inicio de la reunión de hoy. Cuando aumenta, ¿sí?, la inversión y supera el ahorro, en el caso de la teoría keynesiana, las consecuencias sobre qué mercado aparecen directamente. Sobre el de bienes, ¿sí? Genera un exceso de demanda de bienes y servicios. Ahora, eso no genera ningún tipo de desequilibrio en la tasa de interés, en el mercado de fondos prestables, en la demanda de dinero, etcétera. ¿Por qué? Y porque esa inversión no tiene nada que ver con el mercado de dinero. No juegan esos flujos en el mercado de fondos prestables, en el mercado de liquidez. ¿Sí? Entonces, ahorro e inversión se mueven por un lado y no tienen ningún impacto monetario financiero. Voy un poquito más allá. Imagínense que hago este ejercicio, y para que noten las contradicciones en las que uno puede entrar, y les planteo lo siguiente. Suena bastante lógico lo que les voy a decir. Mirá, si de repente sube la inversión, ¿sí?, se genera un exceso de inversión por sobre el ahorro, es decir, un exceso de demanda de bienes. ¿Sí? El exceso de demanda de bienes hará subir el nivel del producto. A medida que sube el producto, sube el ahorro. Y a medida que sube el ahorro, se genera un exceso de demanda. A medida que sube el ahorro, la gente ahorra, está ahorrando. ¿Y en qué ahorra? En papeles, activos financieros, sube la demanda de bonos. Alguno me podrá decir, no, bueno, pero la gente ahorra en liquidez. Bueno, dale, a medida que sube el ahorro, aumenta un poco la demanda de liquidez. Bueno, cualquiera de esos dos mecanismos no existe en la teoría keynesiana. ¿Por qué? Porque no está ese vínculo. Ahorro e inversión no tiene nada que ver con el lado monetario. No hay flujos en el mercado de dinero. ¿Sí? Hay solo stocks. De ahí que esto quede boyando como una teoría en sí misma, lo pongo como más énfasis a esto. Ahorro e inversión llegan a igualarse sin generar ningún tipo de desequilibrio en otro mercado. ¿Sí? No cumple con la ley de Say directamente. Ahorro e inversión es su propio mundo, el mercado de bienes y servicios. Y después, como cambia el nivel de ingreso, ahí sí empiezo a analizar, bueno, pues se puede generar un exceso de demanda de dinero, etcétera, etcétera. Bien. No conversa, digamos, con el resto del modelo. Como modelo de equilibrio general es bastante malo, es malo, ¿sí? No tiene consistencia. Bien, entonces dice Leon, fíjense que en esos casos, ¿sí?, el flujo eliminándose el mercado de fondos prestables y todo el mecanismo vixeliano de la tasa de interés arbitrando el mercado de bienes desaparece. Y lo único que queda como teoría de la tasa de interés es una teoría de stocks. ¿Y qué es lo que le da gracia a esa teoría de stocks? Es la parte especulativa, que la gente demanda liquidez por motivos transaccionales, pero se baja de esa liquidez porque se mueven los precios de los activos financieros. ¿Sí? Dice, al suceder eso, en Keynes, de hecho, desaparece por completo dos cosas. Por un lado, los bancos ya no aparecen en la teoría keynesiana, los bancos. ¿Sí? Y por otro lado, desaparece también la idea de la tasa de interés natural. ¿La tasa de interés natural cuál era? Y la que debiera existir en el modelo de información plena. Esta de acá para este nivel de ahorro-inversión, esta de acá para este nivel de ahorro-inversión, o la miro en el caso vixeliano, ¿sí?, la tasa de interés que existe acá, ¿sí?, y acá. O lo miro en el modelo de información plena y es la tasa de interés que me iguala ahorro-inversión, básicamente. Bueno, esa tasa de interés, en el caso keynesiano, directamente no existe. Después, de hecho, ustedes pueden seguir criticando y decir, bueno, ¿y el monetarismo qué hizo con esto? Bueno, ni pelota, digamos, ¿no? Es como que pasó de largo. Se metió en una discusión completamente distinta. Che, que no, que la oferta de dinero debiera crecer así para que los precios, etcétera, pero nunca, digamos, hizo mucho énfasis en tratar de reubicar, digamos, en el caso keynesiano, qué era lo que estaba fallando respecto a las desviaciones de un modelo de información completa o información plena. ¿No? Acá el autor se va un poco y dice, mira,
lo que debería haber dicho quizás Keynes es que los fondos prestables son los que determinan la tasa de interés, no solo, ¿sí?, el ahorro y la inversión, y que si yo quisiera quizás decir que el ahorro y la inversión son la totalidad de oferta de fondos prestables, el ahorro y la inversión, la totalidad de demanda de fondos prestables, debería haber hecho un montón de supuestos previos. Que eso es cierto, digamos. Una buena teoría de fondos prestables que debería tener y contemplar tanto los flujos como los stocks. ¿Sí? Debiera tener las dos cosas. En el caso de los modelos que nosotros veíamos, pasaba eso. En el caso vixeliano, ¿qué sucede? Bueno, los bancos tienen stocks con los que pueden hacer diferir la tasa de mercado de la tasa natural, porque los flujos entonces no se coordinan por una cuestión de que el banco está poniendo stocks de periodos previos. ¿Sí? Pierden esas reservas. En la teoría keynesiana, esos stocks los tienen los especuladores. Bueno, tendría que hacer un montón de numerosos, si quieren, supuestos para decir que el ahorro y la inversión es la totalidad de oferta y demanda de fondos prestables. Pero dice, no, eso no aparece. Directamente borra el ahorro y la inversión como oferta y demanda de fondos prestables. Ese es el problema, dice. Entonces, en base a eso se pierde el rastro de tasa natural, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, si ustedes lo ven, nos acompaña hasta el día de hoy, que son esas discusiones que yo les decía, creo que en la primera o la segunda reunión, de decir, che, si yo hoy te digo a vos, las tasas de interés están altas o bajas, no estoy hablando de economía argentina, lo que fuese, ¿sí? A nivel global, por ejemplo, ¿ok? Yo te digo, y las tasas de interés por ahí debieran ir para arriba, ¿sí? No sé, invento. Y ustedes, ¿alguno que me puede decir? Bueno, ¿quién hace que las tasas de interés vayan para arriba? ¿Qué debería mirar? ¿Liquidez? Bueno, no sé, yo te digo, vienen dos alumnos y uno me dice, bueno, hay que ver qué hace la Reserva Federal si sube las tasas de interés, si contrae la oferta de dinero, ¿no? Si con la Reserva a nivel internacional, digo, ¿sí? O en Estados Unidos, pensemos, para no hablar de Argentina. Sube, si la Reserva Federal restringe la cantidad de dinero, las tasas de interés, ¿qué me dicen ustedes? ¿Debieran qué? Baja. Subir. Subir, ¿no? Bueno, bárbaro. Y otro viene y me dice, bueno, las tasas de interés puede ser que vayan para arriba, porque en realidad con la recesión el ahorro empieza a caer a nivel internacional y eso es menos financiamiento para Estados Unidos. Bueno, ese que me está hablando ahí, ¿sí? Me está hablando de la tasa de interés como un fenómeno más real, si quieren, más del punto de vista de los fondos prestables. La cuenta corriente china, digamos, haciéndome el juego en la oferta de fondos prestables de Estados Unidos. ¿Alguno de los dos está equivocado? Es como la pregunta. Bueno, no. Si vienen los dos alumnos, de hecho, depende con la persona que esté conversando, ¿sí? Le va a decir, bueno, sí, está bien, lo está viendo de esta manera o tal otra. De hecho, en el límite, alguno le va a decir, es que sos muy monetarista, ¿sí? Y otro le va a decir, no, es que vos sos muy clásico, quizás, ¿ok? Eh, la realidad es que están bien los dos. Lo que tenemos que pensar ahí es qué son los drivers que están guiando a la tasa de interés para que en un mercado de fondos prestables sea relevante los stocks que pone la Reserva Federal, stock de dinero, ¿sí? O qué tan relevante es el flujo de ahorro de la cuenta corriente de la otra mitad del mundo, llamémosle, ¿sí? O del otro país que te influye mucho en tu flujo de ahorro externo. Es decir, la teoría que yo leo cuando alguien me habla de tasa de interés, en ese caso, ¿sí? Es mercado de fondos prestables. Después veo qué es lo relevante, si los stocks o los flujos, ¿sí? Y decido. Es lo mismo cuando estaba la discusión acá doméstica de si las tasas de interés dependían del stock del ELIX o de, el déficit fiscal. Bueno, a ver, veamos qué tan relevante es el flujo en relación a los stocks, digamos, ¿sí? No sé, estoy poniendo ejemplos. Pero son discusiones que nos acompañan hasta el día de hoy bien desentrañadas. De hecho, muchas veces lo ve discutiendo y no se van a poner nunca, porque uno piensa en la tasa de interés como en el modelo de Solow, el mercado de fondos prestables,
de interés como la preferencia por liquidez. La tasa de interés depende de qué, dinero, etcétera. ¿Sí? No es que uno esté mal y el otro esté bien, insisto, es que habría que pensar todo eso respecto a que se generan los desequilibrios, qué tan grandes son los stocks y en consecuencia la gente puede ser que actúe con información para hacer que ese mercado no funcione correctamente y genere problemas nominales, o sea, problemas reales por shocks nominales, posiblemente. ¿Bien? Digo, a eso es a lo que está apuntando el paper, ¿sí? Tratar de ir bien hacia atrás para rastrear ese problema. Aunque sigue después el trabajo, empieza a hablar sobre el monetarismo y la falta de pericia, si quieren, en tratar de hacer este rastro vexeliano un poco más evidente, en consecuencia, subirse a la edición keynesiana o ya del modelo de 10 de esa época, ¿sí? Y hace una crítica hacia monetarismo. Después sigue con su arbolito de Cambridge. Esa parte no vean en el paper, que ya empieza después de Friedman, ya está listo, porque ahí ya no es que desvaría, pero no tiene tanto que ver con lo que estuvimos viendo. Háganme un favor, péguenle una leída al trabajo, porque transmitirles, digamos, todo el paper en una reunión es medio complicado. Léanlo a la luz de ese mensaje, digamos, que está transmitiendo, que dijimos acá, y si quieren, volvemos como a razonar sobre algunos puntos. ¿Vale? De acuerdo. Ok. Bueno. Bien, bien. Buen, terminamos con la unidad uno, empiezan el martes con la siguiente. Cualquier cosa, hablamos. Te hago una consulta. Sí. Si esta vez encontrás que quedó por ahí guardada la grabación, después la podés subir. Sí, voy a ver eso. Yo no sé por qué la otra vez no lo encontré. Lo que tengo que ver es dónde guarda esto. Acá se supone que está grabando. Detener The grabación recording pongo has y stopped. me dice, cuando termine la reunión, bueno, se transformará en MP4. Nada, en este caso estoy seguro que graba, digamos, ¿sí? Prometo lo que sí. Ahora me voy y esta compu queda en la oficina. El lunes se las puedo subir. ¿Me hacen acordar el lunes? Sí, Dale. sí. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Algo más? Bueno, buen fin de chicos. No, Nos perfecto. vemos.